Capítulo 3. Formalismos de representación del conocimiento. En este capítulo se exploran algunas de las técnicas usadas para representar el conocimiento de un dominio de la realidad en la computación inteligente y diversas estrategias para su tratamiento o manipulación. El conocimiento desempeña un papel fundamental en las aplicaciones de la inteligencia artificial y su representación sigue siendo un campo de continuo interés por parte de los investigadores de esta área. Casos. El tema de la representación del conocimiento es crucial en los sistemas inteligentes, que de una u otra forma trabajan con información heurística. De hecho, gran parte de su inteligencia radica en que son capaces de tratar con conocimiento, y de su tratamiento depende en muchos casos la consecución de resultados satisfactorios en las aplicaciones concretas. Cuantos más sentidos asociemos, mejor aprenderemos una cosa, y por lo tanto más nos acercaremos en nuestro conocimiento al mundo real. Otra definición alternativa, pero más intuitiva, de conocimiento podría ser la de ser consciente de algo. Cuando soy consciente, sé, conozco, intuyo o deduzco. Esto exige un grado de abstracción superior, que presenta por lo tanto mayor dificultad para ser implementado en una máquina. 3.2. Base de conocimiento. Generalmente, una base de conocimiento es un depósito de la información que poseemos sobre unos objetos y sus relaciones dentro de un dominio específico del mundo real. El conocimiento contenido en una base de conocimiento será generalmente de distintos tipos y admitirá por lo tanto diversas formalizaciones para su representación y manipulación. Por otro lado, no hay que olvidar que en la inteligencia artificial el conocimiento es un punto crucial del que depende el éxito de su aplicación. Sin un conocimiento profundo del dominio del problema, los métodos generales de resolución se mostrarán ineficaces. El proceso de representar el conocimiento sobre un dominio particular y convertirlo en una base de conocimientos, junto con los procesos que permiten su manipulación y transformación, se denomina ingeniería del conocimiento. La adquisición del conocimiento, así como es esencial en el diseño de los sistemas inteligentes, es una tarea ardua y costosa en el tiempo. Hay que vencer dificultades técnicas y en muchos casos también reticencias por parte de los operadores expertos, que ven peligrar su trabajo si ponen a disposición de otros el conocimiento que han acumulado en sus años de experiencia. Quizás, motivados por estas y otras dificultades para adquirir y aumentar el conocimiento de los sistemas, los investigadores de la inteligencia artificial han desarrollado de forma paralela técnicas de aprendizaje que pudieran incorporar a las máquinas inteligentes, para completar de esta forma la posible falta de información. En cuanto al procesamiento simbólico, el paradigma simbólico está inspirado en la lógica matemática. Generalmente, los símbolos son números o cadenas de caracteres que representan objetos del mundo real o ideas. Un problema se presenta como una colección de símbolos y se desarrollan algoritmos apropiados para procesar estos símbolos. Por lo tanto, un sistema físico de símbolos es una máquina, tal como un ordenador digital, capaz de manipular datos simbólicos, sumar números, reordenar listas, reemplazar símbolos, etc. Un sistema físico de símbolos dispone de procesos: creación, modificación, reproducción y destrucción, que se aplican a expresiones, o sea, estructuras de símbolos. Hay diversas formas de manipular los símbolos, que se han probado útiles en la solución de problemas. Algunos de los métodos utilizados son, por ejemplo, las técnicas de razonamiento basadas en reglas, o las redes de conocimiento que se pueden utilizar para establecer nuevas relaciones. Otros formalismos son los marcos en los cuales los atributos relacionados entre sí de un objeto se agrupan en estructuras, etc. El procesamiento simbólico representa un alto nivel de proceso cognitivo. Desde la perspectiva cognitiva, el procesamiento de símbolos corresponde al pensamiento consciente, donde el conocimiento se presenta explícitamente y el mismo conocimiento puede ser manipulado y examinado. En cuanto a la aproximación no simbólica, es otra perspectiva desarrollada para modelar la inteligencia del cerebro. También se conoce como paradigma conexionista.
en gran parte debido a que su formulación más popular ha sido la de las redes neuronales. Tiene menos que ver con la computación simbólica y más con la inteligencia natural o humana. Comparadas con el procesamiento simbólico, las redes conexionistas realizan funciones cognitivas de bajo nivel. El conocimiento con el que trabajan, es decir, el que es representado en los pesos de las conexiones, no es apto para su examen o manipulación. De cualquier forma, la habilidad de una red para aprender y adaptarse al entorno es una característica crucial de los sistemas inteligentes computacionales. Como conclusión, la inteligencia artificial se desarrolla con un balance de técnicas simbólicas que han dominado algunas épocas y conexionistas que se han aplicado con profusión en otras. Ambos paradigmas tienen sus puntos débiles, pero los dos son necesarios para crear máquinas inteligentes. Hablando un poco de la representación del conocimiento, como se ha esbozado anteriormente, la forma más inmediata de representar el conocimiento de forma adecuada para ser tratado computacionalmente es mediante símbolos. Un símbolo es un número o cadena de caracteres que representan un objeto o una idea. Esta representación interna del conocimiento está bastante alejada del lenguaje natural que usamos los seres humanos para representar y transmitir conocimiento. Por eso, se necesitan sistemas que conviertan de un nivel superior a otros inferiores las formas de representar el conocimiento, de forma que podamos trabajar con las máquinas a nuestro nivel de representación, y sean los dispositivos los que traduzcan esas expresiones a símbolos manejables por las computadoras. De hecho, nuestro lenguaje natural es bastante complejo para ser representado con precisión, entre otras cosas por la ambigüedad inherente al mismo. Es decir, la representación matemática y lógica han sido dos de las primeras representaciones del lenguaje muy cercanas a las máquinas y por lo tanto bastante alejadas del lenguaje natural. La lógica es pues una primera aproximación a la representación del conocimiento. Por otro lado, hay distintos tipos de conocimiento que se puede querer representar, desde hechos simples hasta complejas relaciones, fórmulas matemáticas o reglas que siguen la sintaxis del lenguaje natural, asociaciones entre conceptos relacionados, inferencias y deducciones, establecimiento de jerarquías entre clases de objetos, etc. Junto con esto, una buena representación del conocimiento además debería ser fácil de modificar por procedimientos manuales o mediante técnicas automáticas. Permitir la incorporación de nuevo conocimiento de forma sencilla. Facilitar la detección de incoherencias y faltas de consistencia. Posibilitar la reutilización de sentencias, procedimientos, etc. Algunos de los principales paradigmas de representación del conocimiento en las máquinas se enumeran a continuación. En concreto, se van a enunciar tres grandes aproximaciones generales al tratamiento del conocimiento que están en relación con distintos grados de abstracción. Número 1. Representación procedural y declarativa. Número 2. Representación relacional. Número 3. Representación jerárquica. En cuanto a la representación procedural, la forma más común de representar el conocimiento en una computadora es usar un sistema procedural, es decir, representar de forma implícita el conocimiento de un problema en una serie de procedimientos enunciados mediante sentencias en un determinado lenguaje de programación. El código procedural no solo codifica hechos, constantes o variables acotadas, sino que también permite definir secuencias de operaciones para usar y manipular esos hechos. Por lo tanto, el código computacional es una forma perfectamente natural de codificar el conocimiento procedural. Realmente, la inteligencia artificial no trata con este tipo de conocimiento de forma explícita. Sin embargo, hay muy pocas técnicas de inteligencia artificial que no contengan de alguna forma información procedural. En la representación procedural, el conocimiento y su manipulación están indisolublemente unidos. No se pueden separar ni delimitar sus acepciones. Esto, que podría ser considerado como una desventaja
a la hora de formalizar los procedimientos, separándolos del conocimiento, ha venido a ser parte subsanado por la programación declarativa. La representación declarativa del conocimiento permite expresar hechos, reglas y relaciones de forma independiente de su manipulación o procesamiento, y realmente representan conocimiento puro en este sentido. En estos casos de ambigüedad, en donde, por un lado, no es viable operar sin conocimiento tanteado todas las opciones por la excesiva combinatoria, y por otro, no existe un conocimiento tan refinado que permita construir un proceso sistemático para obtener directamente la opción adecuada, resulta de interés una estructura con conocimiento variable, es decir, aquella en que pueden ensayarse distintas opciones de conocimiento para resolver uno o varios problemas relacionados, y en donde, muy importante, en función del rendimiento y los resultados puede irse refinando el conocimiento, como puede llegar a alcanzar un grado de eficiencia comparable a un algoritmo específico de resolución. La mayoría de las técnicas que utiliza la inteligencia artificial para trabajar con el conocimiento son declarativas. En cualquier caso, el conocimiento declarativo necesita ser procesado por código procedural, por lo que en último término la computadora va a seguir una serie de instrucciones secuenciales para procesar ese conocimiento. En cuanto a la representación relacional, otra forma de representar el conocimiento es mediante relaciones. De hecho, se asemeja a la forma de almacenar la información de los seres humanos para algunas de sus aplicaciones, sobre todo en ámbitos comerciales, de negocios, etc. Es fuertemente dependiente del tipo de información con el que se trabaje. Las bases de datos relacionales almacenan cantidades ingentes de información que en un momento dado se requiere recuperar para su aplicación inmediata. Es decir, se hace especial hincapié en estructuras que faciliten el acceso a una información determinada de forma rápida y precisa. Estas bases de datos relacionales suelen ser bastante flexibles. La incorporación de nuevo conocimiento se hace de forma prácticamente inmediata, siguiendo la estructura predefinida. Sin embargo, no son muy adecuadas para la representación de las relaciones complejas que se dan entre objetos o conceptos del mundo real. Por eso se han propuesto otros tipos de redes de conocimientos que se mencionan a continuación. En la representación jerárquica, los elementos u objetos que comparten una serie de características comunes se pueden asociar de forma natural en clases o grupos. Las relaciones y los atributos compartidos entre estos elementos son la base del conocimiento heredado. Es decir, es un tipo de conocimiento que trata con especificaciones comunes que se transmiten por un mecanismo de herencia, basado por lo tanto en una estructura jerárquica. En esta representación, un tipo abstracto o general de elementos se relaciona con otros tipos más específicos, que heredan las propiedades básicas del tipo general. Este mecanismo de tratamiento de la información proporciona una forma muy compacta de representación del conocimiento, y permite además algoritmos de razonamiento para procesar la información a distintos niveles de abstracción o granularidad. El uso de categorías o tipos de estructura permite agrupar elementos similares entre sí. Esa clasificación en grupos o clases simplifica el razonamiento al limitar el número de elementos distintos con los que hay que tratar, puesto que el número de clases suele ser muy inferior al número de objetos clasificados en las mismas. La taxonomía o jerarquía de objetos o concepto es realmente una forma muy útil y eficiente de organización de la información, reduce la complejidad y permite mayores niveles de abstracción. La utilización de objetos para representar el conocimiento y, por lo tanto, modelar el mundo está cada vez más extendida. Además de corresponder con elementos del mundo real, los objetos se pueden utilizar también para modelar ideas abstractas y sus relaciones. Otra cuestión inherente al conocimiento es su extracción, es decir, identificar las fuentes de conocimiento y conseguir representarlo convenientemente para su manipulación en tareas propias de la inteligencia artificial. Pasando al tema de lógica clásica, el uso de la lógica formal fue una de las primeras aproximaciones a la representación del conocimiento para su tratamiento en los sistemas computacionales y, por lo tanto, para la inteligencia artificial. Por ejemplo, la obtención de conocimiento a partir del conocimiento ya existente aplicando deducción matemática, basada en la lógica.
era un método ampliamente conocido y utilizado, no solo dentro del campo de la inteligencia artificial. La lógica formal es un lenguaje que tiene su propia sintaxis, la cual define la forma de enunciar sentencias y de obtener la semántica asociada, es decir, el significado de esas expresiones formales. La evolución de la lógica. La lógica surge al tratar de identificar las formas del pensamiento humano, al intentar crear criterios para discernir en las discusiones filosóficas. Según la Real Academia Española de la Lengua, lógica es ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico. Es una ciencia, por tanto, que estudia las condiciones formales de la validez de una inferencia y, en general, de una argumentación cualquiera. Se establece así una vía de formalización del razonamiento humano muy importante para el análisis de argumentos. La suposición básica de la lógica llamada clásica es que toda proposición es verdadera o falsa. Sin embargo, la existencia de dos únicos valores de verdad fue ya cuestionada por el mismo Aristóteles. En su tratado sobre la interpretación, discute la problemática del estado de verdad de sucesos futuros. Aristóteles mantuvo que proposiciones acerca de eventos futuros no son actualmente verdaderas ni falsas, sino que son potencialmente ambas. De ahí que el valor de verdad esté indeterminado por lo menos antes del evento. En estos casos, el conocimiento a posteriori de los hechos elimina la imprecisión. Desde entonces se han desarrollado distintas lógicas multivalentes o multivaluadas, que invalidan el anterior sistema axiomático admitiendo más de dos valores semánticos. Las lógicas modales permiten emplear expresiones como es necesario que, es posible que, etc. Su estudio fue emprendido por Aristóteles y desarrollado por muchos autores medievales, pero la formulación moderna de la lógica modal se debe a C. I. Lewis, que en 1932 introdujo los operadores modales y la implicación estricta, sentando varios conjuntos de axiomas y reglas de inferencia que han dado origen a diversas lógicas modales. Su principal aportación ha sido en el razonamiento temporal. Una extensión de las lógicas multivaluadas es la lógica borrosa o difusa, que utiliza la teoría de conjuntos borrosos para tratar de proporcionar fundamento al razonamiento aproximado. Su importancia deriva del hecho de que la mayoría del raciocinio humano es aproximado, en particular el razonamiento del sentido común, y por ello se queda fuera del alcance de la lógica clásica. De hecho, se la suele denominar la lógica del sentido común. La lógica proposicional. La forma más básica de la representación lógica del conocimiento es la booleana o proposicional. Cada proposición o hecho es representado por un símbolo, variable proposicional, del que se evalúa su verdad o falsedad. Las sentencias, fórmulas bien formadas, se construyen usando símbolos P, Q, R y una serie de conectivas booleanas como conjunción, disyunción, implicación, negación. Esta sintaxis tan simple permite construir implicaciones o reglas un poco más sofisticadas como la siguiente, donde P y Q son denominadas antecedentes y R es la conclusión o el consecuente. P y Q implican R. O de forma más cercana a su interpretación semántica, si P y Q, entonces R. Todos los valores de las proposiciones se pueden utilizar una tabla que establece la semántica, significado de las conectivas proposicionales. Lógica de predicados. La lógica de predicados permite predicar o enunciar algo sobre los objetos, es decir, definir atributos y relaciones entre los elementos. Es una de las más utilizadas dentro del campo de la inteligencia artificial, porque permite distinguir las propiedades y relaciones de los objetos de los que se predica o afirma. Como se ha indicado, la separación entre el conocimiento y la manipulación del mismo ha sido siempre uno de los objetivos de los formalismos de la inteligencia artificial. Además, usando objetos, atributos y relaciones se puede expresar prácticamente cualquier tipo de conocimiento. La lógica de predicados introduce el concepto de cuantificadores, lo que va a permitir la referencia a un grupo o grupos de objetos. Los dos tipos de cuantificadores que admite la lógica de predicados son el cuantificador existencial, existe algún objeto que tiene ese atributo,
y el cuantificador universal. Todos los objetos tienen ese atributo. La lógica de predicados es muy potente y flexible. Sin embargo, estas mismas ventajas pueden convertirse en inconvenientes, puesto que exigen tomar sucesivas decisiones para elegir de qué forma se quiere representar cierto conocimiento. Por otro lado, la lógica de predicados no proporciona un camino seguro para derivar nueva información a partir del conocimiento que ya se tiene. Para probar o refutar las aserciones hechas y a partir de esa evaluación inferir nuevo conocimiento se pueden utilizar dos técnicas: resolución y unificación. Con ellas se puede establecer si un predicado es cierto o falso, basándose en hechos conocidos. Estos dos algoritmos, resolución y unificación, forman la base de Prolog, Programming in Logic. La programación lógica es un paradigma de programación en el que un programa es un conjunto de fórmulas lógicas y su ejecución consiste en realizar una demostración. De hecho, Prolog y Lisp son los dos lenguajes de programación que tradicionalmente se han utilizado para las aplicaciones de la inteligencia artificial, puesto que permiten formalizar el conocimiento, demostrar hechos y responder preguntas. Resolución. Es un algoritmo que prueba de forma sistemática si unos hechos son verdaderos o falsos en virtud de la contradicción. Si queremos probar que un teorema A es cierto, tendremos que mostrar que la negación de A no es verdad. Es decir, la demostración se realiza siguiendo el método lógico de la refutación o equivalentemente probando que si el teorema fuese falso, se llegaría a una contradicción. Este método se enmarca dentro de los denominados de deducción automática y es, por lo tanto, computable. Unificación. Es otra técnica dentro de la lógica de predicados que consiste en tomar dos sentencias, comparar los predicados con el mismo nombre y comprobar si sus términos se pueden unificar, es decir, encontrar alguna sustitución para hacerlos idénticos. También se denomina equiparación o equiparación de patrones, ya que consiste en poner en relación de igualdad dos cosas. Es un paso necesario dentro de la resolución, que se ha utilizado anteriormente para probar el teorema. Si dos predicados son idénticos, se corresponden por definición. Si uno o los dos contienen variables, se deben seguir los siguientes pasos para la unificación. Una variable puede ser sustituida por una constante. Una variable puede ser reemplazada por otra variable. Una variable puede ser reemplazada con un predicado en tanto en cuanto el predicado no contenga esa variable. Una versión generalizada del algoritmo de unificación denominado match se utiliza en Prolog. En este lenguaje, los hechos se representan mediante cláusulas que aparecen como predicados y declaran cosas que son incondicionalmente verdad. Las reglas son cláusulas en las cuales la conclusión puede ser verdad siempre y cuando todas las cláusulas de la parte condicional sean verdaderas. Prolog proporciona un procedimiento de inferencia basado en la resolución para procesar las reglas y contestar cuestiones planteadas como cláusulas objetivos. Las reglas de producción que se enuncian de la forma if, then, sí, entonces, son la forma más popular de representación del conocimiento dentro del paradigma declarativo. El conocimiento así representado resulta muy cercano al operador humano y se puede entender fácilmente. De hecho, es mucho más inmediato que el conocimiento expresado mediante la lógica de predicados. Cada regla es una parcela de conocimiento o unidad de información de una base de conocimiento. Su configuración permite construir sistemas en los que suele resultar sencillo incorporar nueva información o modificar ya la existente, creando o cambiando las reglas individualmente. Una regla de producción se puede enunciar de la siguiente manera: si, antecedente, entonces, consecuente. El antecedente o las premisas son el conjunto de condiciones que se deben satisfacer en el dominio de la aplicación para evaluar la regla. Aparecen a la izquierda de la representación de la misma. El consecuente es el conjunto de conclusiones o acciones que se derivan del antecedente. Se dice que una regla se ha activado o disparado cuando sus antecedentes son ciertos.
Una base de reglas puede contener varias reglas cuyos antecedentes se verifiquen. En ese caso, será la estrategia de control la que decida cuál se dispara o en qué orden lo hacen. La mayoría de los sistemas de conocimiento tienen una base de reglas formada por varias de ellas y etiquetas secuenciales, regla 1 o regla 2. En algunos casos pueden venir descritas por alguna palabra clave que permita una rápida identificación de las mismas, sobre todo durante el proceso de inferencia. Esto permite obtener una traza de las reglas que se han activado para llegar a una determinada conclusión, lo que añade conocimiento al sistema y permite depurar la base de reglas o validar su consistencia. Otra característica que se puede incorporar a la sintaxis de la regla es el grado de confianza o factor de certeza. Esto puede resultar interesante si la aplicación trata con datos con incertidumbre, o si queremos añadir un factor de certeza que pondere la convivencia de aplicar una regla. La mayoría de los sistemas basados en reglas admiten que las cláusulas antecedentes invoquen funciones. Estas funciones se denominan sensores, porque chequean una condición del entorno. Habitualmente los sensores devuelven valores booleanos, pero también pueden proporcionar datos o hechos. Otra forma de representación del conocimiento son los marcos. Un marco es una colección de atributos que define el estado de un objeto y su relación con otros marcos, es decir, con otros objetos. Por lo tanto, un marco lleva asociado varias clases de información, pero un marco es algo más que una estructura de datos o un registro que contiene cierta información. En IA, los marcos se denominan representaciones, slot and filer. Atendiendo a sus características, los slots, ranuras o campos hacen referencia a los valores de datos. Son huecos para rellenar con valores y los filer rellenadores son procedimientos, demonios que cambian los valores de estos datos o los complementan. Los marcos suelen estar organizados jerárquicamente. De hecho, no es usual el empleo de marcos aislados, sino que suelen construir sistemas de marcos conectados entre sí. Esto permite establecer un mecanismo de herencia para activar y actualizar los datos de los campos, que es lo que constituye su sistema de inferencia. Los marcos pueden ser 1. Clases que representan conceptos o entidades generales. 2. Instancias, concreciones o ejemplos particulares de las clases. Si una secuencia de acciones se aplica a un marco, algunos de sus atributos cambiarán. En algunos problemas de búsqueda se aplican no una, sino una sucesión de secuencias, lo que en algunos casos puede producir un problema con los marcos. Efectivamente, si copiamos el estado completo de un marco, todos sus atributos, los que variaron como resultado de la acción y los que permanecieron invariantes, en cada paso de la secuencia, la cantidad de memoria requerida para almacenar toda esta información puede ser prohibitiva, y en cualquier caso, aunque nuestra computadora tuviera capacidad suficiente, el intercambio de conocimiento que no ha variado sería muy grande, lo que haría ineficiente esta estrategia. Un marco es muy similar a un objeto en el sentido en el que se definen estos dentro del paradigma de la programación orientada a objetos. Se puede establecer un paralelismo entre ellos. En esto se fundamentan algunos lenguajes de programación, Java, C++, etc., como mecanismo basado en marcos para la representación del conocimiento. Cada marco tiene un conjunto de ranuras, y los marcos están enlazados entre sí para mostrar las relaciones que los unen. La información fluye con un mecanismo denominado de activación, por el que los marcos de nivel inferior se activan con los marcos de niveles superiores que han rellenado sus datos, y así sucesivamente con una estrategia descendente. El término guión es la traducción literal de script y está tomado en sentido metafórico del cine, entendiéndolo como argumento de una obra. En IA es básicamente una estructura de conocimiento que contiene una secuencia estereotipada de acciones, donde hay que entender acción en sentido amplio, es decir, incluyendo también la conversación, el pensamiento, los actos de voluntad y los sentimientos. Los guiones fueron introducidos por Shank
a raíz de su trabajo sobre la representación de dependencia conceptual dentro del ámbito de la semiótica. En efecto, Shank había investigado la representación de frases y las inferencias que podían realizarse en el proceso de comprensión. Sin embargo, muchas veces el significado de una frase no puede estudiarse de forma aislada, sino que ésta adquiere sentido dentro de un contexto. Incluso el problema de elegir el significado concreto de una palabra polisémica, en muchos casos, solo puede resolverse dentro de un contexto. Los guiones guardan un gran paralelismo con los marcos. Un guión tiene escenas que sirven para reconocer situaciones. Cada campo corresponde a un suceso y los campos sucesos forman una secuencia. Redes semánticas se utilizan para definir el significado de un concepto mediante su relación con otros conceptos. Para representarlas se suele utilizar una estructura de grafos de datos donde los conceptos se representan en los nodos y los enlaces definen las relaciones entre ellos. Los enlaces están etiquetados en lenguaje natural y especifican la naturaleza de estas relaciones. También guardan una gran semejanza con la representación y la terminología de la programación orientada a objetos. Fue una técnica pionera en el modelado de objetos propuesta por Quillian en 1968, recogiendo trabajos suyos previos de principios de los años 60. El mecanismo por el que una red semántica permite inferir conocimiento se denomina propagación de la activación. Muestra cómo dos conceptos o nodos están relacionados. Aunque puede no ser evidente, tanto los marcos como las redes semánticas son paradigmas muy cercanos a la lógica de predicados. Russell y Norvig propusieron en 1995 un mecanismo para transformar el conocimiento de ambas representaciones en expresiones de la lógica de primer orden. La principal diferencia entre estas representaciones del conocimiento radica en su sintaxis y en que unas se basan en representaciones gráficas del conocimiento y otras en representaciones formales. La información cada día tiene mayor relevancia. Sin embargo, no siempre es posible adquirir la información completa y precisa necesaria para resolver un problema o para una aplicación real. En la mayoría de los casos, ese conocimiento no está disponible a priori como sería de desear. Además, esa información suele estar impregnada de la incertidumbre propia del lenguaje natural, lo que nos obliga a inferir o recolectar de alguna manera la información que no se posee. Esta incertidumbre tanto de como sobre un entorno dado en un dominio del conocimiento puede provenir poca factibilidad de información, apreciaciones subjetivas, limitaciones físicas de los sensores, agregación de informaciones conflictivas, contradictorias o redundantes, etc. Puede ser imprecisa, incompleta e incluso errónea. Del modelo del que se dispone, que puede ser incompleto o inexacto. Del dominio de la aplicación que suele ser complejo y no determinista. Imprecisión inherente al lenguaje. El pretexto expresa sus conocimientos en lenguaje natural. La lógica clásica no ofrece un marco adecuado para la representación del conocimiento de tipo impreciso y subjetivo. Además, no permite la realización de razonamientos donde la incertidumbre deba ser tenida en cuenta. Por eso, para trabajar con la imprecisión se ha aplicado otras técnicas entre las que destacan dos aproximaciones: teórica estadística, lógica fuzzy o borrosa para información de naturaleza no estadística. La teoría de la probabilidad se puede aplicar a los sucesos o eventos, probabilidad frecuencial o de ocurrencia, a las proposiciones, probabilidad de que sean o no ciertas. La mayoría de las veces se define la probabilidad en función de las frecuencias de ocurrencias de sucesos contenidos en un conjunto de posibilidades. No obstante, en la vida diaria y en las ciencias e ingenierías asignamos también probabilidades a las proposiciones para indicar su grado de credibilidad basada en las evidencias que disponemos. Por ejemplo, la probabilidad de que mañana llueva teniendo en cuenta la información meteorológica de que disponemos es una interpretación frecuentista.
La probabilidad de que Miguel de Cervantes se refiere a Argamasilla de Alba como el lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiere acordarse, teniendo en cuenta la información que disponemos sobre su estancia por aquella zona. Lógicamente, a esta proposición no le podemos dar una probabilidad basada en la frecuencia de ocurrencia del hecho, pero no obstante usamos este tipo de juicios en nuestra vida diaria. Lo incompleto de la información de que disponemos nos lleva a asignar un grado de certidumbre o de credibilidad a las proposiciones. Una red bayesiana o red de creencias, red causal o red probabilística es una estructura de datos con una disposición particular. Se puede representar mediante un grafo dirigido acíclico que muestra la dependencia entre las variables. Cada variable tiene su nodo correspondiente con una tabla de probabilidad condicional que define las relaciones entre nodos que tengan parentesco directo. Por lo tanto, realizan la computación de la probabilidad de forma local en cada nodo, es decir, tienen cierto grado de modularidad, lo que les dota de flexibilidad, tolerancia a fallos, etc. Además, su fundamento se basa en un método matemático rigurosamente establecido, la teoría de la probabilidad. La lógica borrosa parte de la reconstrucción del mismo pilar básico de las matemáticas, el concepto de conjunto. En la realidad se presentan situaciones particularmente cuando intervienen consideraciones subjetivas, en las que resulta difícil determinar la pertenencia o no de un elemento a un conjunto. Tales conjuntos pueden recibir el calificativo de borrosos, para indicar que no existe un criterio que determine exactamente un límite entre la pertenencia y no pertenencia al conjunto, como establece la teoría clásica. En sentido amplio, constituyen una clase cuyos bordes están definidos de forma vaga. La transición entre la pertenencia y no pertenencia no es abrupta, sino gradual. Dentro de las bien definidas categorías de la teoría clásica de conjuntos, se puede definir, por ejemplo, el conjunto de los números pares. En la teoría clásica, un elemento cualquiera o bien pertenece a un conjunto o bien no pertenece al mismo. Cualquier número es par o no lo es. No existe ninguna ambigüedad. Un conjunto borroso A es un conjunto de pares ordenados de un elemento genérico X que pertenece al universo de discurso U y su grado de pertenencia al conjunto. Una relación clásica representa la presencia o ausencia de asociación, interacción o interconexión entre los elementos de dos o más conjuntos. Este concepto se puede generalizar asignando a cada grupo de elementos un número comprendido entre 0 y 1, que represente el grado de pertenencia a la relación, en este caso borrosa. De esta manera, la relación borrosa incluirá como un caso particular a la relación clásica. Se puede definir relaciones ordinarias entre conjuntos borrosos A y B definidos sobre el mismo universo de discurso U. Por otro lado, las relaciones borrosas entre conjuntos ordinarios, que en principio pueden estar definidos en universos de discurso diferentes, si dan como resultado un conjunto borroso, es decir, se obtiene un conjunto de pares ordenados, X, Y, cada uno con un determinado grado de pertenencia. La relación R que indica en qué grado o en qué intensidad los elementos X, Y están en la relación R. El producto cartesiano admite diversas definiciones. La más estándar es identificarla con el mínimo, es decir, asignar a cada pareja formada por un elemento de U1 y el otro de U2 el menor de sus grados de pertenencia al conjunto A y al conjunto B respectivamente. La operación es similar a como se ha definido la intersección, salvo que, como los universos son diferentes, el conjunto borroso resultante está formado por parejas. Esta expresión del producto cartesiano propuesta por Mamdani en 1974 es la más utilizada, si bien otra definición también usual resulta de reemplazar la operación mínimo
por el producto algebraico Larsen 1980 o por cualquier otra norma como la utilizada por Sade en 1975. La operación propia de las relaciones borrosas se denomina composición. En general, la composición de relaciones puede ser expresada como una secuencia de operaciones max-asterisco, donde asterisco es cualquier operador de la clase de las normas triangulares. Los más usuales son el mínimo, producto algebraico, producto drástico o producto acotado. El operador es elegido según la aplicación específica. Son reglas de producción de la forma condicional if-then, donde tanto los valores de las variables lingüísticas del antecedente y del consecuente son conjuntos borrosos, es decir, resultados lingüísticos con una semántica asociada. Estas reglas, enunciadas en un lenguaje natural, incorporan el conocimiento de un experto en la tarea. Su aplicación es inmediata a situaciones reales. Representan mediante instrucciones que se pueden programar en un ordenador el comportamiento de un experto u operador humano en estas circunstancias. Cada una de estas reglas corresponde a una implicación borrosa, es decir, se puede representar como una relación borrosa entre los antecedentes y el consecuente.